El budismo, más allá de una religión, puede ser considerada un estilo de vida, una práctica, una filosofía de vida, pero también una psicología y una psicoterapia. Una psicología o un sistema de psicología de los más profundos, abarcativos e integrativos. El budismo no se organiza alrededor de un dios o un panteón de diversos dioses, sino que sigue las enseñanzas sobre la conciencia, sobre la mente, descubiertas por un individuo humano, por un ser humano, que pudo investigar la conciencia, la mente y descubrir las raíces del sufrimiento humano y cómo liberarse de él. Muchos sabrán que Buda significa el despierto o el iluminado. Pero, ¿qué quiere decir esto y qué tiene que ver con la psicología? Podría decirse que este término también significa el que tiene completa salud mental, un ser humano que ha superado completamente sus traumas, que tiene dominio sobre su mente y sus emociones, es decir, tiene una conciencia lúcida y limpia de toda perturbación, y por lo tanto vive en paz, felicidad, amor y todas las virtudes que un ser humano puede expresar. Podríamos decir que Buda, junto con yogis, rishis, maestros taoístas, etc., fueron los primeros grandes psicólogos y psicoterapeutas. Individuos dotados de una capacidad de investigación de su propia mente, psiquismo, sus procesos de conciencia, lo cual los capacita para guiar a otros seres humanos en la misma búsqueda. De esta manera, Buda ha transitado el camino, el proceso de transformación de la mente de una mente ordinaria, perturbada, con sufrimientos como la de cualquier ser humano, hasta la mente clara, prístina y sana, que es la mente que subyace a la mente común, ordinaria, llena de perturbaciones, y que es una mente natural que todos tenemos, pero que es necesario un proceso para alcanzarla. Buda pudo alcanzar ese estado de regreso a la mente saludable, lo que Chogyam Trungpa llama nuestra salud innata. A esto también le podríamos llamar nuestro verdadero ser, aquello a lo que Jung apuntaba también como el sí mismo. En este sentido, también podemos decir que los yogas de la India tienen la misma orientación en cuanto a estudio de primera mano de la mente, de la conciencia, de la psiquis, y la puesta en práctica de diversas técnicas para llegar a este objetivo de la esencia, la mente natural, la mente en perfecta salud, el sí mismo, el ser. Y lo curioso es que nuestra psicología como ciencia, que nace con el psicoanálisis, desprendiéndose de la medicina, a día de hoy está llegando a incorporar estas tradiciones espirituales antiquísimas, milenarias, como son el budismo, el Raja Yoga y distintas corrientes místicas también, que se van incluyendo en lo que es nuestra psicología. Por ejemplo, la corriente transpersonal, pero también la Gestalt incorpora varios elementos, por ejemplo, la aceptación budista. Por otro lado, encontramos también terapia de vidas pasadas, constelaciones familiares, etc. Recién mencionaba a Jung, que es uno de los primeros que empieza a incorporar este tipo de cuestiones a nuestra psicología. Por supuesto que en su tiempo Jung fue despreciado por Freud por hacer este tipo de incursiones en áreas que supuestamente no correspondían a la psicología. Pero lo que vamos viendo es que nuestra psicología nace como muy pequeña, muy limitada, como muy atada a lo científico y a la ciencia dura, queriéndose parecer a una ciencia natural, hasta llegar a incorporar muchos elementos que tienen que ver con estas tradiciones milenarias de Oriente. Y tantas otras cuestiones que van surgiendo y se van adicionando a lo que es la gran masa, a veces un poco inconexa, de nuestra psicología. Es como que nuestra psicología va creciendo como con parches, a diferencia de estas psicologías antiguas de Oriente, que son un todo coherente, organizado. Tiene una lógica interna que va relacionando todos sus elementos, tanto a nivel de teoría, podríamos decir, como a nivel de prácticas. Bien, hasta aquí entonces una presentación de lo que sería el budismo y los yogas de la India por un lado,
que tienen una similitud básica, digamos, en lo que nos concierne aquí, en relación a lo que es la psicología, la psicoterapia y la psicología y psicoterapia occidentales. Me gusta llamar a estas psicologías como el budismo y el Raja Yoga como maha psicologías, como las grandes psicologías de la humanidad. Pero sigamos ahora con el budismo. El budismo es incluso aún más una psicología que el Raja Yoga. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de liberar a los seres del sufrimiento psíquico. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Lo que a Buda le interesó es el sufrimiento, y el sufrimiento siempre es psíquico. El dolor puede ser físico, pero el sufrimiento es psíquico. Entonces, la motivación de Buda fue liberar a los seres del sufrimiento, que básicamente es la motivación de cualquier psicólogo. Y por otro lado, como el sufrimiento psíquico se relaciona con la psique, pues habrá que estudiar cómo se comporta la psique, la conciencia, la mente, para poder liberarnos de ese sufrimiento. Lo cual también es la motivación de cualquier psicólogo. Conocer la mente, conocer las emociones, cómo se comportan, cuál es su dinámica y cómo vernoslas con ello. Y la gran diferencia con nuestra psicología occidental es la experiencia. Buda fue directamente a su experiencia de primera mano con su mente. Que la mente, así sea mi mente, si yo estudio mi mente, estoy estudiando la mente humana. Entonces, por lo tanto, luego se puede generalizar. A diferencia de esto, la psicología occidental empieza por la teoría, no empieza por la práctica, no empieza por la experiencia directa de nuestra mente, sino que empieza por todas las teorías que tenemos sobre lo que es y no es la psique. Entonces hay una gran diferencia, una abismal diferencia. Empezamos nosotros con la teoría, sin arremangarnos, sin entrar directamente en lo que es el objeto de trabajo, que somos nosotros. En cambio, Buda lo hizo de primera mano, hizo una investigación in situ, como dirían los antropólogos, una observación participante. También en el Raja Yoga de la India se dice, más vale 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Ahí estriba mucha de la diferencia entre psicología occidental y lo que podemos llamar psicología oriental. La práctica es imprescindible, es inevitable. Hay que hacer un trabajo, hay que realizar el cultivo de la mente, hay que trabajar en la transformación de una mente perturbada, con sus dolencias, con sus sufrimientos, hacia una mente cada vez más sana, cada vez más en paz y con menor intensidad de sufrimiento. Una de las últimas incorporaciones a la psicología occidental ha sido el famoso mindfulness o atención plena, que es la meditación budista, la práctica de meditación budista, específicamente la vipassana. Pero lo que hace la psicología occidental es incorporar una técnica que viene del budismo sin de alguna manera incorporar todo el resto, las otras prácticas que tienen un orden y una lógica coherente con esta práctica y todo, digamos, el marco teórico que contiene y que da sentido a esta práctica. Bien, entonces decíamos que el budismo es una psicología porque nace a partir de la motivación de liberar a los seres del sufrimiento psíquico. Por otro lado, se incentiva y se busca investigar la mente y la conciencia para liberarse del sufrimiento psíquico. Y por último, se instrumentan los medios, las herramientas, las prácticas para realizar el cultivo y la transformación de la mente, de una mente ordinaria, a una mente que podemos llamar una mente completamente saludable. Estas prácticas están instrumentadas en lo que es el óctuple sendero, un método que está compuesto por 8 partes. Para seguir ahondando en este tema del budismo como psicología y psicoterapia, recomiendo el libro de Chogyam Trungpa llamado Nuestra salud innata, un enfoque budista de la psicología.